Pues bien, bienvenidos a este segundo video dedicado a la Biblia. En el video anterior vimos, en una forma sencilla, aspectos generales de la Biblia. Hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento y de lo que representa para nosotros los cristianos. En este video hablaremos del canon de la Biblia, del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento y los libros apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que la Biblia protestante no incluyen y el cual explicaremos con mayor detalle y profundidad en este video. No se lo pierdan. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos en nuestras manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la Iglesia y ella misma los ha introducido en el canon. Cuando en la primera lección di una definición de la Biblia, decía que es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo y entregados a la Iglesia. En efecto, la Iglesia y solo ella tiene la facultad entregada por Cristo a Pedro de juzgar si un libro es inspirado o no. ¿Por qué solo la Iglesia, el Sumo Pontífice y los obispos tienen esta facultad? Esa pregunta la respondimos en el video anterior y es por dos razones. La primera, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Y segunda, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino y eso es la Iglesia. Pasamos al tema entonces. ¿Qué es el canon de la Biblia? La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Es pues como una regla de fe para determinar una cosa verdadera o falsa. El canon de la Biblia es el catálogo o lista de libros inspirados por Dios que se llaman libros canónicos. El canon garantiza que estos libros son verdaderamente inspirados por Dios. Define los límites entre lo que es revelado y lo que no lo es, entre lo que es divino y lo que es humano. Entonces, ¿cuándo fue establecido el canon de la Biblia? Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos, es decir, inspirados, y otros los rechazó. Las primeras decisiones de la Iglesia con relación al canon de la Biblia se dieron en el Concilio Ecuménico de Hipona, África, en el año 393. La última definición del canon católico fue en el Concilio de Trento en el año 1546. Y ahora te preguntarás, ¿qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro es inspirado? Pues bueno, es difícil responder esta pregunta, pero sabemos que la Iglesia aceptó ciertos libros de la Biblia, pero no sabemos con precisión el motivo. En la raíz está el poder que Jesús entregó a Pedro. Te doy las llaves de mi reino, que está en Mateo 18:18. Es decir, que el Espíritu Santo asiste y garantiza las decisiones de la Iglesia y la guarda de todo error. Pero podemos establecer algunos criterios que ayudaron a la Iglesia a definir los libros canónicos. Primero, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol. Segundo, el uso que hizo la Iglesia primitiva de ciertos libros. Esto se refiere a los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas y seguramente sean canónicos. La tercera, las coherencias, es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la Escritura. Y cuarto, para el Antiguo Testamento, la Iglesia asumió el canon o lista ya aceptada por los hebreos. Ahora bien, los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en dos, protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, ya sea por la religión judía, por la católica o por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna de las iglesias. Los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia de cuya inspiración se dudó en algún tiempo por alguna iglesia.
Estos libros son 7 del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, más antiguos fragmentos de Daniel y Esther. Del Nuevo Testamento son también 7: la Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera Carta de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos del Evangelio como son Marcos 16, 9, 20, Lucas 22, 43, Juan 8, 1, 11, entre otros. Cabe destacar que aún hoy en la Biblia que editan los protestantes faltan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento porque no los consideran inspirados. Y aquí pasamos a la siguiente pregunta: ¿por qué los protestantes no aceptan como inspirados los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? La respuesta hay que encontrarla en el hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, existían entre los hebreos 2 cánones o listas de libros inspirados. El primero, un canon palestinense, constataba solo de los libros protocanónicos, siendo estos 39 libros, es decir, que faltaban los 7 libros antes nombrados. Y el segundo, el canon alejandrino, contenían todos los 46 libros, los protocanónicos y los deuterocanónicos. La iglesia cristiana primitiva, haciendo uso del poder que le dejó Jesús como depositario de la verdad, adoptó el canon alejandrino. Entre los motivos de esta elección de la iglesia, por supuesto, están las siguientes razones. Primera, Jesús, de las 37 veces que cita la Escritura, 33 veces lo hace usando la versión del canon alejandrino. Además, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. De ellas, 300 corresponden al canon alejandrino. Segunda, los apóstoles nombraban a menudo los libros deuterocanónicos como Sabiduría, Judith, etc. Tercera, la traducción de los 70 fue con base en el canon alejandrino. Ahora, hago un paréntesis aquí para explicar por qué se llama así, traducción de los 70. Pues bien, porque fue realizada por 70 sabios de Israel. Es la colección de todos los libros del Antiguo Testamento. Su elaboración entre los años 300 y 1000 a.C. estuvo destinada a los judíos de la diáspora, es decir, para el culto de las comunidades judías que vivían fuera de la patria. Cuarto, los primeros padres de la iglesia usaron el canon alejandrino, pero los protestantes, 14 siglos después, prefirieron volver al canon palestinense y decidieron no considerar los 7 libros deuterocanónicos, dando como resultado lo siguiente: pues el canon católico contiene 46 libros y el canon protestante contiene 39 libros. Pasamos ahora al canon del Nuevo Testamento. Todos, católicos y protestantes, aceptan como inspirados a los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó este canon? Podemos decir que se formó gradualmente, por supuesto, pues los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir a todo el mundo predicando el Evangelio, y eso lo encontramos en Marcos 16, 19. Entonces, no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Todo era predicación oral según el recuerdo de los apóstoles. Los primeros escritos sobre la doctrina del Señor son algunas cartas de San Pedro. Estábamos ya en los años 40 después de Cristo aproximadamente. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así, poco a poco, todos los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas, entre otras cositas, que no vale la pena mencionar aquí. Y por lo tanto, la iglesia
en aquel entonces definió el canon como lo hemos dicho anteriormente. El primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el año 393 y fue definido en el Canon de Trento en el año 1546. Pasamos ahora a los libros apócrifos. Se llaman apócrifos a ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea semejante al de los otros libros de la Biblia. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto o escondido. Pues bien, a pesar de tener una gran semejanza con los libros canónicos, no son inspirados. La Iglesia los ha excluido por varias razones. Su autor es incierto, son escritos muy recientes, algunos de la Edad Media, tienen falsas firmas o autor o contienen errores, entre muchas otras cosas. Ahora bien, aquí hago una pausa para explicar algo importante. Los protestantes llaman apócrifos a los libros deuterocanónicos, mientras que a lo que nosotros llamamos apócrifos, ellos los llaman pseudeopígrafos, es decir, escritos con falso nombre. Los apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos en su mayoría por judíos. Tuvieron su origen en el deseo piadoso de añadir consejos o exhortaciones morales o completar la historia bíblica con ejemplos y cuentos. Los apócrifos del Nuevo Testamento fueron escritos por cristianos con el fin de satisfacer la curiosidad de los fieles sobre hechos de Jesús, la Virgen, entre muchos otros. No presentes en los evangelios, cabe destacar eso. Por eso narran muchas cosas ejemplares, pero falsas, sobre la infancia de Jesús, sobre su vida pública, el nacimiento de la Virgen, etc. Los apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, los que no son inspirados, son los libros de Enoc, los libros de los Jubileos o Pequeño Génesis, tercera y cuarto libro de Macabeos, la oración de Manasés, tercer y cuarto libro de Esdras y Salmos de Salomón. Los temas favoritos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento son la aparición de Cristo resucitado a un apóstol que le revela el camino de la perfección, la infancia de Jesús, el nacimiento de la Virgen, etc. Y entre estos se conservan el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, Protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, Carta de Nuestro Señor a Abgar, cartas apostólicas y tercera carta de San Pablo a los Corintios. Ahora nos preguntamos, ¿hay una Biblia o hay varias Biblias? Pues bien, no es raro que alguien nos diga esta Biblia es protestante o esta Biblia es católica, porque se hace una distinción, pero hay que aclarar que la palabra de Dios es una sola. De lo que venimos estudiando hasta aquí, te habrás dado cuenta de que la Biblia ha tenido una larga historia de recopilaciones de traducciones. Hemos estudiado también que los protestantes no aceptan como inspirados los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y es por eso por los que las Biblias que ellos divulgan no aparecen en estos libros. Entonces, no podemos decir que hay varias Biblias, sino que es la única Biblia con diversas traducciones y diversas ediciones. El problema inicia cuando tenemos que discernir si una traducción o edición es fiel a la palabra de Dios, es decir, que corresponde realmente el mensaje que Dios ha querido transmitir sin errores y que este mensaje sea completo sin quitar ni añadir ningún libro ni frases. Se puede decir entonces que tenemos tres ediciones bíblicas. La primera, la Biblia de edición católica, la cual contiene toda y fielmente la palabra de Dios. Entre ellas se diferencian solo por la manera expresiva de comunicar la información. La segunda, la edición o la Biblia de edición protestante,
son incompletas y a menudo el mensaje es traducido de tal manera que se presta a interpretarse de manera equivocada. Estos libros no son aconsejados para su lectura a menos que tú te sientas bien preparado para discernir lo verdadero de lo falso. Y la tercera, las Biblias ecuménicas, es decir, ediciones de la Biblia o solo del Nuevo Testamento hechas de acuerdo entre la Iglesia Católica y la Protestante. Estas ediciones son un positivo logro del trabajo ecuménico entre las iglesias y se distinguen por su buena traducción aprobada por la Iglesia Católica, pero no llevan ninguna nota de explicación. Y entonces, ¿cómo saber si es una Biblia católica? Pues hay 3 señales claras que aquí te menciono. La primera, averigua los libros del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento consta de 46 libros y están incluidos dentro de los deuterocanónicos, esa Biblia es católica. Segunda, la aprobación eclesiástica solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas. La autorización de la Iglesia que permite la impresión y garantiza la buena traducción de esa edición. Es muy importante que una traducción de la Biblia tenga esta autorización oficial de la Iglesia. Tercera, las notas explicativas. Esta es la tercera señal que garantiza que una edición es católica, ya que cabe mencionar que las Biblias protestantes no llevan ninguna nota porque dicen que cada cual tiene el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios y no es necesario un maestro o el maestro. Esta es una idea equivocada y está en pleno contraste con la verdad de que solo la Iglesia ha recibido el Espíritu para guardar, interpretar, defender y enseñar con fidelidad al Maestro, la verdad y el Evangelio. Y es todo hasta aquí, amigos, y quisiera concluir este video con una trivia. ¿Puedes recordar el número de libros que contiene la Biblia católica y la Biblia protestante? Pues bien, la Biblia católica tiene 73 libros y las Biblias protestantes tienen solo 66 libros. Esto sucede porque Martín Lutero no reconocía los libros deuterocanónicos como divinamente inspirados. Ahora sí, no olvides que la Iglesia Ortodoxa tiene algunos libros más en su Biblia y el número varía dependiendo de cada iglesia ortodoxa. Entre los libros que algunas iglesias ortodoxas tienen en sus Biblias podemos nombrar pues tercera y cuarta de Esdras, tercera y cuarta de Macabeos, creo, Odas, Salmos de Salomón también creo, etcétera, pues entre muchas y otras. Así pues, ha culminado este video. Gracias por todo el apoyo y cariño y te quiero recordar que te suscribas a este canal, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus familiares y amigos para continuar la obra de la evangelización, siendo esta nuestra misión como cristianos. Además, en la descripción de este video te coloco varios links sobre temas relacionados con el contenido de este video. Y además te estoy colocando la información o datos de The Truth Sin Límites por si deseas ayudarnos con una colaboración para seguir esta obra de evangelización. Se les quiere y hasta la próxima.